todo, y aquí nuestros colegas están muchas veces desbordados en sus pequeños escritorios con cosas y aún así hacen el esfuerzo de conectarse, los que están en teletrabajo y algunos de nuestros colegas que están aquí. Es particularmente honroso contar hoy con la directora del Teatro Nacional, doña Karina Salguero, y antes de presentarla apropiadamente, yo quería destacar algunos elementos importantes que, como siempre, ponen en contexto el porqué de estas invitaciones. Este conversatorio lo hemos titulado el Teatro Nacional, ícono de la construcción identitaria costarricense, idearios en diálogo. ¿Por qué este tema nos es particularmente importante? Porque, como yo siempre digo, cuando la política divide o los puntos de vista dividen en el escenario internacional, la cultura siempre mantiene esos puentes entre los pueblos. Entonces podemos en algún momento de la historia diplomática tener diferencias con algún país, con otro, pero la cultura siempre nos permite reconocernos como seres humanos, apreciar las diferencias y valorar lo que la humanidad produce. Entonces ese es el primer mensaje que, por ejemplo, a mis alumnos de Sociedad, Cultura y Diplomacia siempre les doy como elemento clave para entender por qué la cultura es importante. El segundo tema que quiero destacar es que la cultura es parte de la identidad de un diplomático. Quiere decir que ese diplomático representa 24 horas todos esos elementos que han permitido construir su identidad como costarricense. El tercer elemento es que la cultura y la identidad son aspectos en permanente, son elementos, buenos días, son elementos en permanente simbiosis y están en un constante diálogo. Entonces, aunque la cultura costarricense, la identidad costarricense tenga elementos de estabilidad, lo cierto también es que está abierta al cambio, y el cambio se da por el contexto histórico que atraviesa una nación, que atraviesa un estado. Entonces, allí es importante, como lo reflejan muchos autores, ese vínculo que existe entre política, entre diplomacia, entre cultura, el vínculo entre cultura y contexto histórico. Y finalmente quisiera simplemente añadir que el Teatro Nacional es precisamente un símbolo de ese ideario, de idearios que fueron establecidos a finales del siglo XIX. El arte que está presente en la arquitectura, pero también en las decoraciones del Teatro Nacional, transmiten esos valores y derroteros, son alegorías a esos valores y derroteros que la clase gobernante entonces pretende afincar en la cultura costarricense para distinguirnos como sociedad. Y en ese sentido, el Teatro Nacional es parte entonces de esa impronta que deja la cultura cafetalera, esa conectividad que tenemos con la economía europea, con la intelectualidad europea, a quienes en ese momento pretendemos emular. Como todos saben, luego vienen las crisis del programa o de la propuesta liberal entre el Estado Social de Derecho. Eso trae otra nueva, digamos, impronta que va a marcar cultura, que va a permitir que lo que entendemos como queremos construir esa identidad no sea simplemente un visor extranjero, sino que también esté constituido por elementos de nuestra propia realidad y que además sea una cultura accesible a la mayor parte de la ciudadanía costarricense. Luego, con la crisis de este sistema social democrático, no la parte democrática, sino ese Estado social,
entra de nuevo el neoliberalismo, entra la globalización y estamos entonces siempre permeables a todos esos cambios que por supuesto impactan no solo la cultura urbana, sino en muchos casos también la cultura rural. Termino diciendo que el título tiene que ver con cuánto actual es el Teatro Nacional en esa expresión de nuestra cultura, cuánto el ideario que originalmente permitió su creación hoy en día se ha renovado con otra forma de ver el teatro, con otra forma de vivir el teatro, y digo como casa, pero digo también a través de su quehacer y del alcance con el que llega a otros espacios o a otros grupos de personas, y en ese sentido, pues, ¿quién mejor para hablarnos de estas cosas que la propia directora del Teatro Nacional, quien ha sido y es comunicadora, escritora, gestora de innovación en economía creativa, consultora de empresas nacionales, asesora de museos, exdirectora de revistas y suplementos, responsable en el 2013 de la Feria Internacional del Libro, editora, directora de comunicaciones de Veritas, fue miembro de la Fundación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, también del Consejo del CINART, del Consejo de Costa Rica, y puedo seguir la lista porque además tiene libros a su cargo y una gran cantidad, digamos, de acciones en las cuales su carácter, su formación, sin duda ha dejado una profunda huella, y hoy la tenemos aquí, tenemos el lujo y el privilegio de que converse con nosotros este tema que le hemos propuesto. Doña Karina, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, usted es muy generosa, doña Carmen, gracias. Y muchas gracias a ustedes por esta mañana tan bonita, porque creo que es hacer un espacio en la agenda que es bastante llena de actividades y todo, que yo espero que sea para ustedes mismos, porque cuando hablamos del Teatro Nacional, estamos hablando de nosotros. El Teatro Nacional es un monumento histórico, es un símbolo patrio, tiene todos los reconocimientos que todos nosotros hemos querido que tenga. Son reconocimientos que han venido en su mayoría de la sociedad civil. Eso significa mucho porque desde que se creó fue una decisión también colectiva de un ideal de una capital en la que estuviera presente la cultura como una de los estandartes en conformación de ese ideario, de ese costarricense que queríamos ser y que nos representa. Desde el momento de su fundación, el teatro ha pasado y ha tenido momentos y avenidas que en algunos momentos se ha desviado de ese ideal, pero es la misma sociedad la que lo regresa, la que lo retoma, la que señala cuando le parece que está siendo excluyente de su propia sociedad, y el teatro tiene que retomarlo. Entonces funciona en una simbiosis muy importante con esa construcción constante de nosotros mismos. Casi todos lo conocemos, pero de pronto hay momentos en los que no lo visitamos porque cuando se convierte en un símbolo, de pronto está ahí y uno pensaría que va a estar ahí siempre. Y la forma de mantenerlo es visitarlo, es consumirlo, es conquistarlo, es criticarlo. O sea, eso todo es parte de esa construcción moldeable y flexible de un espacio que tiene 126 años y que cuando se fundó pensando en el futuro. Hay una nueva colección, y voy a hacer un poquito un comercial. Hay una nueva colección de libros de varias investigaciones que retratan a diferentes manos
por diferentes autores e investigadores el teatro en todas sus vertientes. Lo acaba de publicar la editorial de la Universidad de Costa Rica muy amablemente y retrata el teatro en la danza, en la música, en el canto, en las artes escénicas, en la arquitectura, la ornamentación y la decoración. Y eso, ese componente que los invito a buscarlo es la colección del Bicentenario. Eh, Habla del espacio físico, pero también habla de nosotros mismos. Y por eso les digo que ojalá hoy en la mañana este sea también un viaje de ustedes o de nosotros con nosotros y con lo que queremos de nuestros espacios históricos. Estar aquí en la Cancillería, estar aquí con esta invitación que doña Carmen Claramunt, que conoce perfectamente el teatro y que siempre está apoyando a todas nuestras gestiones con estudiantes que nos visitan, con propuestas de reflexión, este acto de unirnos nosotros, edificios históricos, espacios gestores de ciudad, es muy importante porque la única manera que tenemos de reconstruir o de atar ese ideario es si nosotros mismos en San José nos frecuentamos, nos reunimos de vez en cuando, una mañanita de diciembre en los espacios y hacemos que las personas se concentren acá y detonamos diálogos. Eh, por lo cual agradezco muchísimo este espacio y estar aquí en un edificio, en un conglomerado que significa mucho para todos nosotros también. Em, el teatro tiene, se refleja los diferentes momentos históricos que hemos vivido en las etapas que vive el teatro. Em, en su fundación había un ideal que, y cito de alguna manera una reflexión de Leonardo Santamaría, un arquitecto, un em, historiador del arte, perdón, escribe este libro de la ornamentación y la arquitectura, y él reflexiona profundamente sobre si ese estilo que recoge una serie de estilos europeos para construir un teatro que nosotros llamamos ecléctico, ¿verdad? Por la variedad estilística y arquitectónica que hay, es en realidad el espíritu o la identidad de nosotros mismos, porque como todos los países, como todos los habitantes, venimos de migraciones, hay pedacitos de nosotros en todas partes por el movimiento, porque el movimiento se da por diferentes razones en diferentes momentos, pero siempre se da, es la constante de todos nosotros. Y en ese movimiento, la fotografía de la construcción del Teatro Nacional es la fotografía de todo lo que estamos, como nos estamos constituyendo, con rasgos europeos, que esos rasgos europeos son múltiples. Hay pedacitos de Rusia, hay pedacitos de Bélgica, hay pedacitos de Italia, hay pedacitos de Francia, o sea, pero a la hora de pensarlos, uno tiene que pensar también en qué hay anterior a eso, porque el estilo, hay un salón francés, un teatro a la italiana, pero de esos estilos también está lo anterior, las migraciones anteriores, lo que viene un poquito de una formación, buenos días, una formación anterior. Entonces uno puede ir por etapas y por capas y buscar no solo el rasgo europeo de ese momento de la fundación, sino rasgos árabes antiguos, con formaciones griegas de la griega antigua, inspiraciones de todo eso y el estilo
Entonces empieza a abrirse en un amplio espectro en el que ya Asia incluso está presente en los discursos de toda esa ornamentación. Y esto lo quiero decir precisamente porque tal vez ese ideal de tomar un pedazo de todas las partes es describirnos a nosotros como somos en nuestra conformación como seres humanos. Y es uno de los rasgos que tiene el Teatro Nacional que lo hace único como un espacio arquitectónico, como una joya, que llamamos también, que es similar a los teatros en otros países, pero nunca igual, porque hay factores o hay decisiones en esa conformación que, que, se, que se desvían un poco de un purismo. Y eso también conforma la otra parte importantísima del teatro, que es la promoción de las artes escénicas al más alto nivel artístico y cómo lo percibimos a lo largo de la historia. Perdón, y a qué llamamos alto nivel artístico. La calidad, la expresión, el reflejo del momento. El teatro nace hace 126 años, eh, de alguna manera conduciendo la forma en que queríamos construir la ciudad. Y es un hito generador de un efecto que es un efecto como de la acupuntura, porque se pincha ese pedacito de la ciudad y se empieza a mover hacia todos los lados. Y va conformando ciudades, una ciudad que guardaba una elevación que no podía, ningún edificio en San José podía ser más alto que el Teatro Nacional. Y eso pues es posterior, ya más cercano a la Segunda República, que se da todo el crecimiento, que además también es ecléctico como mucho de nosotros mismos en la ciudad. Pero antes de eso había un lenguaje, una definición urbana que le prestaba mucha atención a los símbolos. A lo largo de ese planteamiento, nosotros en el Teatro Nacional lo que hemos visto es que si nuestra joya clásica no está del lado de el futuro, no representa o podría fallarle a la ciudadanía en cuanto a la construcción de ese símbolo, porque ese símbolo, a pesar de que está construido y refleja un momento de la arquitectura, tiene que estar vinculado con nuestros ideales, y nuestros ideales como sociedad, como costarricense, siempre se piensan en el futuro. Tomamos previsiones del ambiente, tomamos previsiones hace muchísimos años sobre cómo íbamos a comportarnos en relación con nuestros recursos naturales, aun cuando eso no era un tema cardinal en las discusiones políticas mundiales. Nosotros ya habíamos tomado ese camino. Eso quiere decir que la forma en que cuidamos nuestro patrimonio y la forma en que lo usamos y lo comunicamos tiene que estar vinculada al futuro. Y para lograr eso, cuando la visión es clásica, ¿verdad? Es de un edificio de muchos años, nosotros comenzamos a reflexionar sobre eso y ver cómo dotábamos de aspectos innovadores un edificio para resignificar y poner en relieve y en valor presente esa visión original. Y nos dimos cuenta que es la academia principalmente, la academia, las universidades,
en una primera etapa, por supuesto, las universidades públicas con investigación, quienes nos llevan al futuro. Y si ustedes pasan por el Teatro Nacional en este momento, pueden encontrar químicos, físicos, microbiólogos, psicólogos, estudiando la estructura, estudiando los espacios, estudiando el movimiento. Tenemos un proyecto ahora mismo con el Tecnológico de Costa Rica que está generando un gemelo digital. El gemelo digital es una herramienta que se está utilizando en la construcción de los espacios, de los edificios, en la actualidad, para de una vez que se construye, garantizar su mantenimiento. Entonces, nosotros estamos haciendo un levantamiento digital junto con, bueno, el TEC nos está ayudando con eso, un levantamiento digital de todos los espacios para que tengamos en el futuro las alertas de cómo debemos mantenerlo y que no dependa únicamente de una, ¿verdad? Una agenda o una sola visión, sino que sea transversal. Y nos pone a nosotros en Costa Rica en una situación de vanguardia, porque el uso que estamos planteando para ese gemelo digital no solo es para el mantenimiento, sino para la información de los investigadores. Entonces, utilizando todos esos equipos multidisciplinarios de investigadores que trabajan en el teatro, más la herramienta tecnológica del gemelo digital, lo que estamos es generando información que puede diagnosticar y puede darle a conocer a las personas que cuidan a su símbolo en qué estado está la ornamentación del teatro, en qué estado están las estructuras bases, en qué estado está cada una de las partes, y eso tiene que ser información pública. ¿Por qué? Porque no todos vamos a poder leer la información de una estructura profunda, pero todos sí vamos a poder saber que si por una razón sucede una catástrofe que esperamos que nunca suceda, nosotros tenemos información por infrarrojo, incluso de qué material son las vigas profundas de las columnas de cada espacio. Sabemos qué tipo de tierra hay en los cimientos conforme vamos avanzando en esta herramienta. Y esto también lo digo porque si en algún momento sucede algo, se puede reconstruir porque sabemos los pigmentos, los colores, los materiales. Pero esa información que estamos recopilando también habla de nosotros mismos. Los ingenieros que han estado haciendo el levantamiento no dejan de sorprenderse de las herramientas, las metodologías que usaban nuestros ingenieros y los maestros de obras y los trabajadores de la construcción, de las decisiones que tomaron, porque está y para la paz de todos nosotros está muy bien construido. Es diferente a los planos originales, y eso quiere decir que no necesariamente nos desviábamos de esos planos originales, sino que los requerimientos, las necesidades y la previsión de que somos un país sísmico y que pueden suceder esas cosas, sí estaba presente en las decisiones de los constructores. Entonces hay reforzamientos mayores que no están en los planos originales. Y eso nos lo está dando este levantamiento. Esto desde el punto de vista de la conservación. Entonces nos sentimos muy honrados porque en este momento podemos contar que sí estamos en la visión futura donde queríamos estar, y sí podemos hablar de innovación cuando estamos hablando del Teatro Nacional, porque las herramientas que estamos utilizando son del futuro, y esto con un presupuesto que tiene
un crecimiento porque el presupuesto para la conservación del Teatro Nacional viene del impuesto de los espectáculos públicos y es un impuesto que es exponencial. Perdón. Sí. Es exponencial porque cada vez más somos más costarricenses, cada vez más consumimos más, perdón, consumimos más conciertos, consumimos más arte y todo, y eso está relacionado con la recaudación que hacemos nosotros en el teatro para la distribución de ese fondo para la conservación, que es un uso específico, no lo podemos utilizar con otro fin. Todo el tema artístico viene de otra fuente. Entonces, con esto les cuento que si nosotros hemos podido lograr eso, mucho es por la academia, y voy a pasar a otro brazo fundamental que ha hecho la diferencia para que nosotros podamos conservar el espacio, y es la cooperación internacional. Toda la colaboración que hemos tenido a lo largo de los años en términos de infraestructura, de apoyo para restauraciones, de apoyo para equipo, de equipo técnico de vanguardia, ha venido también por la colaboración, y es una colaboración muy, muy auténtica y muy gentil, nunca es forzada. Es precisamente porque la visión de las personas que han tenido un papel en la diplomacia en diferentes momentos, ha tenido una formación cultural, artística, fundamental, fuerte en sus propias raíces. Entonces, nosotros nos hemos encontrado cuerpos diplomáticos que vienen a Costa Rica y el mismo día o el día siguiente entran al Teatro Nacional. Ni siquiera los han acreditado oficialmente porque necesitan construir el hogar que van a habitar, por esos periodos que tienen. Entonces hemos tenido a lo largo de la historia conservado esas alianzas de muchos países, y eso también es importante en ese ecosistema que hace que podamos cuidar un espacio cultural. Y me paso a la otra fuente de inspiración del Teatro Nacional, que es la promoción artística. Ahora sí. Y ahora, si quieren, podemos conversar un poco más sobre algunos de los temas. En el tema artístico, nosotros inicialmente, el Teatro Nacional se enfocó a ser un espacio de alquiler de espectáculos, una visión que para nosotros, si es única, es muy lamentable, porque la tarea o el llamado a la promoción de las artes escénicas al más alto nivel artístico es una responsabilidad que asume también la institución. Entonces nosotros también tenemos que procurar que los espectáculos y las expresiones artísticas del país tengan un escenario que les implique ser mejores, que les implique ese pánico escénico de presentarse en un espacio que va a legitimar no solo la puesta en escena, al artista, al equipo técnico, sino también al Teatro Nacional como espacio de promoción. Entonces es un camino que puede ser arriesgado, pero es una apuesta a esa visión de que nosotros sí tenemos productos artísticos de alta calidad, sí tenemos diversidad y sí tenemos un sector independiente, artístico, privado, que tiene todas las condiciones y que puede, si lo permitimos y nos aliamos, crecer. Entonces, por eso el teatro procura
tener programas en artes visuales, que tenemos la Galería López Escarré, que es donde está el café, y ahí hacemos muestras artísticas que salen a concurso y se programan a lo largo del año, y programas como Teatro al Mediodía, que es una programación que tenemos los miércoles a las 12 mediodía, en la que se llena y procuramos tener una agenda muy variada. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan ir a San José, perder el miedo de ir a San José y los parqueos y todo en el día. Entonces, o hay personas que preferirían, antes de ir a almorzar, eh, ir a ver un espectáculo, ir a ver un concierto. Y les cuento que el Teatro al Mediodía se llena. O sea, en cada producción se llena. Hemos tenido, por supuesto, la suerte y una definición curatorial de tener muy buenos espectáculos. El último de esta temporada del año fue Luis Enrique Mejía Godoy, que hizo un concierto fantástico dedicado a Costa Rica. Y antes de eso, Guadalupe Urbina, que regresaba a los escenarios. Hay puestas en escena, hay danza y todo. Y entonces se presenta algo muy contemporáneo y algo también clásico, mezclados para que siempre estemos en ese balance y no nos vayamos solamente a una visión muy, muy clásica de todo. Em, Tenemos también un programa que dijimos, ¿cómo hacemos para que las personas vuelvan a los teatros en momentos en los que la cultura ha pasado por algunas crisis, especialmente institucionales? Entonces, si nos bajan los presupuestos para poner al servicio de las personas ese contenido cultural, por supuesto que el público baja. ¿Y cómo se incentiva? ¿Cómo los llamamos? Bueno, si apelamos a ellos desde primeras infancias y los formamos para que el teatro sea parte de su vida habitual, vamos a lograr que ellos vean nuestra cultura como un amplio espectro que ya incluya lo tangible, lo intangible, las artes, las gastronomías, el consumo de productos artísticos y todo lo que podamos nosotros ofrecer en un espacio. Creamos un programa que va a cumplir 10 años pronto, que se llama Érase una vez, con el Ministerio de Educación Pública, y es uno de los orgullos más grandes que tenemos a lo largo de estos 8 años. El teatro ha recibido miles, cientos de miles de estudiantes, y esos estudiantes, muchos ya los empezamos a ver que se acercan y van a estudiar danza o van a estudiar algo porque lo vieron en el teatro, porque el primer momento de diálogo con ese espacio hermoso en el centro de la ciudad es impactante para todos nosotros. Todos recordamos la primera vez que entramos ahí. Y es precisamente porque muy probablemente el paisaje urbano no está contribuyendo con la visión que queremos de nuestro San José. Y nosotros tenemos que revertir y hacer y tomar medidas para eso. Pero el momento de entrar en un espacio de baja tensión genera un llamado también hacia esto me interesa, o si no me dedico a las artes, voy a tener mucha sensibilidad cuando tenga que tomar decisiones sobre el futuro de la cultura o la participación de la cultura o los presupuestos de la cultura en espacios políticos de decisión, incluso del voto. Y yo voy a tomar en cuenta que esas personas por las cuales vamos a votar tengan una perspectiva de valor público, valor social en su conformación del planteamiento político y todo. Entonces, con Érase una vez hacemos un proyecto que es de fomento a la lectura, y siempre le decimos a los estudiantes que la obra es una
visión o un planteamiento inspirado en el libro, pero que nunca va a sustituir al libro. Entonces, que este no es el resumen del libro, sino un gancho para que vayan y después lo lean. Y nos ha funcionado. Entonces, trabajamos sobre textos que se pueden sugerir en el MEP, unos clásicos, otros totalmente contemporáneos, y con ese planteamiento nos vamos a puestas en escena que llevamos por todo el territorio nacional. Los 6 primeros meses del año se va el teatro en un camión y se presenta y adaptamos espacios porque la experiencia tiene que ser como haber entrado al teatro. Entonces, esos estudiantes que entran ahí tienen que estar cómodos, tienen que haber comido, tienen que estar tranquilos para disfrutar el espectáculo y los tienen que tratar muy bien. Entonces, vamos a lugares como Barranca, como Santa Cruz, Sarapiquí, espacios en los que confluyen alta vulnerabilidad social y otras personas con privilegios en un solo espacio, y ponemos aire acondicionado, ventiladores, oscurecemos gimnasios. Ustedes saben que los gimnasios en estas zonas calientes son abiertos y nosotros tenemos que cerrarlos sin que sea un sellado de plásticos negros ni nada, sino que tiene que ser sarán porque tiene que haber, tiene que respirar y tiene que circular el aire. Y cuento esto porque son decisiones que a veces uno las asume y cuando las cuenta es impresionante qué significa un montaje de la calidad del Teatro Nacional en otro espacio. Porque si no, no es llevar a un lugar una versión de una puesta en escena porque nos va a salir más barato y no hay presupuesto sin duda no hay, pero se encuentra. Pero esa versión de lo que nosotros hacemos tiene que ser de la misma calidad. Y este programa solo funciona si nosotros no damos algo menor a lo que damos aquí. Y creo que eso es lo que lo mantiene y lo que agradecen las comunidades, que no hay ninguna diferencia. A veces es hasta más bonito de pronto porque ellos sí tienen aire acondicionado y el Teatro Nacional no tiene. Em, Y les cuento esto porque nosotros quisiéramos en algún momento tener un estudio del comportamiento de todos los estudiantes que han sido expuestos a lo largo de los 8 años para tener muchísimas más herramientas que son, ¿verdad?, de medición para contar cómo influye la exposición al arte en la conformación de esos ciudadanos y ciudadanas y cómo eso refleja el ideario que vamos a ir construyendo, porque no podemos dar por sentado que la sociedad que somos hoy y que nos caracteriza va a ser la misma dentro de 10 años, ni siquiera piensen en 50. O sea, somos responsables de que ese ideario bien construido y bien planteado se mantenga en el tiempo. Y bueno, pues creo que hablé un poquito de más, me emociono mucho, pero si quieren podemos abrir el diálogo. Gracias. El trabajo espectacular que están haciendo artistas costarricenses para el trabajo artístico interno en el proyecto y en otros espacios. Pero quiero decir, es
puro conocimiento costarricense del más alto nivel, que está trabajando con técnicas muy sofisticadas, con un conocimiento profundísimo, que cuando uno llega a ver el trabajo que están haciendo de hormiguita, hasta que se le salen las lágrimas de pensar que tenemos ese saber acumulado. Y eso me hace recordar que el abuelito... ¿Aló? Sí, pero para sumarle a eso, Perdón, es que quisiera repetir la idea. Les comentaba a los colegas que están aquí presentes, pero también para los de afuera, que en realidad hay muchas cosas que pueden surgir de esta conversación y ya les doy la palabra, pero yo no quería dejar pasar la ocasión para rescatar la riqueza, el conocimiento y el valor que artistas costarricenses tienen al más alto nivel y muy probablemente también formados por la cooperación extranjera que ha permitido tener ese elemento multiplicador en el país para rescatar todo lo que es esa labor de restauración que que actualmente está viviendo el Teatro Nacional, sobre todo a nivel de foyer. Es realmente emocionante verlos trabajar hasta altas horas de la tarde, ¿verdad? En un trabajo de filigrana, con una paciencia espectacular, ¿verdad? A prueba de todo. Yo digo, y a mí eso me emociona, realmente me emociona porque es conocimiento costarricense del más alto nivel y eso me recuerda que el abuelito de un colega nuestro que es artista, don Rafael Sáenz, que se llama también don Rafael Sáenz, fue al que le tocó replicar el mobiliario y los confidentes y todo el mobiliario del palco principal y otros elementos de apagada, digámoslo así, en el Teatro Nacional que se tuvieron que precisamente reproducir porque la madera que vino de Europa se pudrió, se afectó, y entonces fueron artesanos y artistas costarricenses, en el caso del abuelito Rafael, él era escultor, que fueron llamados a rehacer ese mobiliario con maderas costarricenses, ¿verdad? Sin las herramientas que existen hoy en día, a talla directa, ¿verdad? Y con el mismo nivel de elegancia, de calidad, etcétera, etcétera. Esa parte es muy importante. La otra que quería destacar es que precisamente el Teatro Nacional no es solamente esa arquitectura, ni lo que se produce dentro de esa arquitectura, porque la cultura es construcción social y ya sabemos que además de cultura hay subculturas, ¿verdad? Sino es todo el espacio que circunda el Teatro Nacional. La Plaza de la Cultura, los frentes, o sea, la vida urbana que hay alrededor de ese Teatro Nacional. Y no se me olvida que usted una vez me comentó que precisamente cuando hay que el Teatro Nacional casi nunca cierra a lo largo del año, pero que es una garantía de seguridad incluso en San José, en la urbe, porque cuando el teatro está abierto, la gente puede circular en la noche con muchísima tranquilidad. Entonces hay muchos temas ahí adicionales, más allá de esos espacios que usted ha mencionado, que se abren al público en general y que hacen que el teatro no se mantenga en esa visión con la que fue creada como un arte elitista, sino como un espacio a la disposición de la ciudadanía costarricense y que se refuerza con esos programas de acercar el Teatro Nacional a la parte, digamos, más rural o a la parte fuera del espacio urbano. Ahora yo quisiera abrir el espacio para comentarios y tal vez don Esteban o quien me está ayudando me pone, porque no puedo ver quiénes están participando para ver si hay manitas. No, allá, en chat, creo que es no, en gente, me parece que es en gente, ahí, en gente. Sí, por favor, a los colegas que están, déjalo ahí, nada más déjalo ahí, para ver si hay personas que allá o aquí quisieran hacer alguna pregunta, quisieran hacer algún comentario. Por favor, no sean tímidos. sobre ese tema y aprovechando que usted lo tocó, sobre el consorcio que está trabajando la ornamentación y el laminado en oro.
es abierto al público. O sea, nosotros cada intervención, cuando construimos una estructura de acero para reforzar la tramoya histórica, procuramos que las personas pudieran ver y tener por lo menos la capacidad de tomar una foto de qué estamos haciendo, porque los espacios también son formativos, entonces nunca cerramos un espacio en restauración. Eso ha generado para estos artistas un trabajo enorme porque los visitantes del teatro pueden pasar y preguntarles, ¿y qué está haciendo? Y lo hacen. Y ellos han tenido esa maravillosa disposición de contar la historia y de tener su propio discurso. Y es muy divertido verlos ahí trabajando piezas maravillosas en oro, que además parece una galería y contando qué es lo que están haciendo y qué significa. Entonces siempre decimos que tal vez algunas de las personas que pasen por ahí después van a ser los restauradores del futuro, porque estuvieron 5 segundos expuestos a ese momento brillante que de otra manera no lo, cuando ve uno una restauración en vivo, siempre se tapan con vallas. Entonces es también una propuesta formativa. No sé si hay comentarios, observaciones, no sean tímidos. Por favor, don Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Soy Fernando Vega, el presidente de la Asociación para la Conservación y Desarrollo de Barrio Amón. Desde hace como 30 años estamos luchando para la recuperación de esta zona, y no solo Amón, sino Amón Otoya, como una zona natural histórica. Y precisamente parte de ello o han sido las alianzas estratégicas que tenemos con diferentes instituciones. Me siento muy contento de tener oficiales de la fuerza pública, y que al principio, cuando comenzó esta alianza, la gente se extrañaba. Llegó la policía, ¿qué pasó? Por esa visión de que si llegó la policía, algo sucedió. Y precisamente es eh, porque hemos querido no solamente rescatar y proteger todos estos edificios, sino la memoria histórica. Y ellos, que tienen el encargo de cuidarnos, realmente durante estos años lo que hemos hecho es, dentro de la alianza, que conozcan los edificios, que cuando pasan por la Casa Verde se den cuenta cuál es la historia de esa casa. No solamente estar cuidando esa esquina, sino qué fue lo que sucedió. Y entonces parte de ello, y ahí es donde va mi pregunta, es si se pueden tener alianzas estratégicas, por ejemplo, con el Teatro Nacional, porque aquí ya a nivel habitacional es muy poco lo que tenemos. El último censo que hizo el tecnológico era un 14%, ¿verdad? Habitacional. Pero sí hay mucha gente, bueno, imagínense en el INSS cuántas personas llegan a trabajar. Pero la idea es precisamente llevar el arte y llevar el tomar la conciencia de dónde estamos viviendo a través de alianzas, para que las personas que nos visitan y las que queremos traer a estas zonas también tengan un acceso, porque en el caso especial del Teatro Nacional, porque comenzamos, repito, con Amón, y nos hemos ido ampliando, y eso es lo que queremos hacer. Además de agradecerle toda la participación que ha tenido esta mañana para hacernos esa conciencia y ese recuerdo que tanto necesitamos. Muchísimas gracias y les recuerdo también a los colegas y a nuestros compañeros de la Fuerza Pública que recientemente al Teatro Nacional se le ha puesto el escudo azul, que es un escudo protector que desde la perspectiva del derecho internacional humanitario señala cuáles son esos bienes que el Estado y la ciudadanía, que en realidad es responsabilidad de todos, debemos responder a toda costa en caso de emergencias, de crisis, de conflictos, de desastres, etcétera. Y entonces el Teatro Nacional, el Correo y otros edificios, la Cancillería misma, el edificio, la Casa Amarilla, tienen ese escudo azul garantizado por el derecho internacional humanitario y que nos corresponde a todos proteger. Muchas gracias y más bien le agradezco ese tema que introduce, pero también el trabajo que están haciendo en Amón. Yo soy de Otoya
Entonces me siento interpelada porque uno quiere mucho estos barrios y tal vez eso es parte de lo que me lleva a trabajar en el teatro y vivirlo como un barrio. Fuerza Pública es aliada de nosotros fundamental. Bomberos, Fuerza y Luz, o sea, tenemos el MOP, o sea, tenemos un vecindario muy trabajador, muy compañero. Los museos, ahora el ICT nos está eh, concediendo una propuesta que tenemos desde hace muchísimos años y la tienen, coincidimos todos. O sea, no es una idea de nadie porque es una idea de todos. Que las personas que visitan Costa Rica se queden un día más en San José. Un día. Si se quedan 5, maravilloso, pero un día. Y eso es una responsabilidad de nosotros porque tenemos que tener espacios seguros, espacios limpios, espacios fáciles de transitar y además abiertos. Entonces el Teatro Nacional no cierra. Nosotros por temas de que no se dispare la violencia, porque no es un trabajo solamente de la fuerza pública, nosotros somos actores fundamentales en eso. Entonces, ¿cómo hacemos todos para ayudarnos y qué? Eh, no es, si hay actividad, hay contenido, hay construcción, hay vigencia. Y eso es algo que queremos, ir haciendo alianzas con el vecindario. Bueno, hoy afortunadamente estoy ya de este lado, vamos expandiendo como esa acupuntura urbana, las articulaciones, felices siempre de aliarnos, felices, y ver la manera en que esas alianzas generan valor público. Y eso es lo que para nosotros es importante. Si hay una generación garantizada y sostenible de valor público con nuestros proyectos, maravilloso, por ahí vamos, porque le hacemos la vida más fácil a nuestros aliados de la fuerza pública. Es que sí, cuando los espacios cierran en la noche, es incontrolable, o sea, es incontrolable para todos. Entonces procuramos por lo menos que hasta las 10, hasta las 9:30, 10 de la noche que tenemos espectáculos los fines de semana, hasta ese momento por lo menos hay actividad en la ciudad y hay más gentes, hasta menos riesgo, digamos, de, de actos violentos. Entonces, por supuesto, abiertas las alianzas. Muchísimas gracias. Si no hay, sí, perdón. Embajadora, directora, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, directora, por su participación. Mi nombre es Juan David Higuera, diplomático de la Embajada de Colombia, encargado de los asuntos culturales de la misión. Nuevamente muy agradecido por la invitación. Qué pena haber llegado unos minutos después, pero aquí estamos siempre muy interesados en qué podemos aprender de Costa Rica y en qué podemos aportar a Costa Rica. Em, en esta conversación yo quiero resaltar 3 elementos que salen a flote. Uno es la cultura a través del teatro, otro es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el otro es la promoción del arte o del artista costarricense. Entonces, yo quiero mencionar un poco cómo nosotros desde la Cancillería eh, tenemos alguna manera de hacerlo, exponer una de las herramientas que tenemos para aprovechar estos 3 elementos y promocionar al país, promocionar a los artistas en el exterior. Nosotros tenemos un programa que se llama el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, que lo que hace es un plan del Ministerio de Relaciones Exteriores que elabora, bueno, ya hace mucho tiempo lo ha venido construyendo, lo ha venido actualizando, y es un directorio dividido por artes escénicas, artes gráficas, literatura, poesía, cine, televisión, todas las expresiones culturales que nosotros podamos tener en cuenta e incluir. Los afiliamos a sus artistas, a ese plan de promoción, a ese directorio, y lo que hacemos las embajadas
es, una vez afiliados, seleccionamos qué posibles eventos o artistas o grupos o expresiones culturales podemos traer de Colombia al exterior. Y una vez los seleccionamos y nos los aprueban, porque eso requiere pues unos presupuestos, los proponemos en las misiones en el exterior, en este caso en Costa Rica. Este año participamos y tuvimos el gusto de hacer una buena sinergia con particularmente el teatro en diferentes expresiones. Lo primero en lo que pudimos participar, que nos ayudó mucho el Ministerio de Cultura y Juventud, fue traer una artista plástica, una muralista, y poder plasmar y poderle donar a Costa Rica. Y los voy a invitar para que tengan la oportunidad de conocerlo. Es un mural muy bonito. Hicimos un mural en el lobby principal del Teatro La Aduana, frente a la antigua aduana, en homenaje a las mujeres víctimas del conflicto, y también en homenaje al arte. Y quedó, digamos, en la taquilla del Teatro La Aduana, por ejemplo. Ese fue como nuestro primer acercamiento. Y 8 días después pudimos traer una obra de teatro, un monólogo, y presentarlo en el Centro Nacional de la Cultura. Esas son, digamos, pequeñas acciones, pero que poco a poco van teniendo impacto positivo tanto para los partícipes como los artistas, para el país que lo recibe, porque aquí hemos sentido que han recibido de muy buena manera cada expresión o cada acción que nosotros podamos aportar, y para nosotros, porque sentimos que estamos contribuyendo no solo a los intereses de nuestro país, de Colombia, de promocionarnos artísticamente, sino también de contribuir al país que nos recibe en misión. Ese es uno de los mecanismos que nosotros tenemos para promocionar a nuestros artistas en el exterior, y que puede ser considerado como un mecanismo de buenas prácticas y de réplica para otros países. Y aquí nosotros estamos abiertos a compartir y a dar lo que nosotros podamos con mucho gusto ofrecer en el exterior. Entonces, es más una intervención pequeña que me atrevo a dar, pero que siento que puede contribuir a esta sinergia, y que nuevamente agradezco a la directora, a la embajadora también por este espacio. Y bueno, ahora sí me desprendo el micrófono porque me puedo quedar ahí 3 horas. Muchísimas gracias, porque esos aportes son muy valiosos para nosotros, y sabemos que en el pasado Costa Rica se ha inspirado mucho de cosas que ha hecho, de iniciativas que ha tenido Colombia. Recuerdo hace muchos años cuando se empezó a montar todo lo que eran las cuentas satélites para medir cuánto aportaba la cultura al PIB, que uno de los referentes era Colombia. Entonces es muy importante, y escuchando a nuestro colega, yo pensaba cuánto los extranjeros que visitan a Costa Rica saben que existe una página en el Ministerio de Cultura que tiene seleccionadas por expresiones y por días o por semanas, etcétera, toda la oferta cultural que tenemos aquí, que puede ser atractiva para ellos, ¿verdad? Yo no sé si hay un trabajo adicional que hacer con nuestros consulados, un poco contándoles, ¿verdad? Como para que orienten al visitante. Sí, está. Hay un directorio, Cicultura, hay mediciones, eh, pero me parece que el intercambio de prácticas de lo que están haciendo también otros países es fundamental. O sea, sí se tiene desde las plataformas del Ministerio de Cultura y Juventud, sí se tiene la visión, pero podría revisarse. Yo creo que todo es sujeto a revisión, si está funcionando o no está funcionando. Entonces, creo que sería interesante un acercamiento. Muchas gracias, embajador Otárola. ¿Tiene usted la palabra? Muchas gracias, buenos días y gracias por esa exposición tan interesante. Quería preguntarle, tal vez si nos pudiera ampliar un poquito sobre cómo ve el futuro del Teatro Nacional. Ahora usted mencionaba el tema del acceso o de la posibilidad de tener aire acondicionado, ¿verdad? En comparación con otros teatros. Pero más allá de eso, uno ve cómo el uso de tecnologías, de elementos audiovisuales, se incorporan cada vez más a las artes escénicas.
Y también, digamos, cómo mantener al teatro como ese ícono de la identidad nacional, ¿verdad? A través de las redes sociales y de Internet. Uno ve esas prácticas en otros países donde los teatros tienen fundaciones o más de una fundación donde les apoyan con recursos, incluso pueden vender como souvenirs y ese tipo de cosas, para que la gente tenga, digamos, recuerdos, los visitantes, y mantener flujos de recursos que le permitan a los teatros modernizarse. Entonces quería consultarle usted cómo ve el teatro de aquí a sus próximos 100 años de historia. Muchas gracias, señor embajador. En realidad nosotros en este momento sentimos que estamos bastante cerca del futuro, en términos de que, como les contaba, junto con la academia y junto con los apoyos en cooperación, hemos logrado hacer diagnósticos importantes, multidisciplinarios, ya entrar en estos levantamientos como el gemelo digital que nos sitúa como edificio patrimonial muy a la vanguardia. No hay muchos edificios en Latinoamérica que estén eh, viviendo experimentando esta tecnología. Y eso es por medio de proyectos. Ya hay un equipo de trabajo de conservadores costarricenses, o sea, un consorcio, empresas constituidas. Entonces, vemos con mucha tranquilidad quiénes operarían los proyectos y quiénes ayudarían con los proyectos. Ahora, hay una serie de tareas que sí se deben realizar y son urgentes, que es, por ejemplo, el cambio del cableado eléctrico. Ese es uno de los puntos débiles y más urgentes que tiene el Teatro Nacional. Nosotros hemos buscado de todas maneras el financiamiento y en el 2019 se nos negó a nivel de Asamblea Legislativa un empréstito que iba a enfrentar todas las situaciones que tenía el Teatro Nacional. Una de las lecciones aprendidas por el teatro en ese momento histórico fue que muy probablemente los legisladores que tomaron esa decisión no habían sido expuestos a sistemas de educación y de cultura como debemos procurar que no vuelva a suceder. Porque si los abandonamos, vamos a tener un enojo, una incomprensión, y la única manera de no hacerlo es con información, es saliendo. Y paso al segundo punto, de que la información para nosotros es tan importante porque consideramos que, y los invito a visitar las redes, el Instagram, el Facebook del Teatro Nacional, que es sumamente activo. Nosotros constantemente estamos haciendo documentales cortos de los avances de la restauración de la ornamentación, del espectáculo que estamos presentando, del proceso de construcción de la estructura metálica. Hay varios documentales y abrimos las puertas para que las personas vengan cuando concluimos un proyecto. Lo hacemos de manera gratuita para que vean cómo fue. Entonces se abre durante 3 días tours que operamos nosotros mismos para que las personas vean cómo fue la construcción y cómo eran las vigas y cómo era todo. Aún yo soy optimista y redenta, o sea, yo soy una optimista. Siempre voy a pensar en que se pueden hacer las cosas. Muy a pesar de que sí voy a confesar que ese proyecto particular es un proyecto muy costoso, que llega, o sea, en el 2019 llegaba a los $30 millones. Imaginen, conforme aumenta el riesgo, aumentan los costos.
incluso de los proveedores. No solamente los materiales aumenta. Entonces, nosotros lo que hemos ido haciendo es, en respuesta a esa decisión de los legisladores, formar, porque no podemos descuidar que tenemos que formar a las personas. Paralelamente a eso, hemos ido buscando cooperación y hemos sido muy, muy privilegiados de que hemos encontrado apoyo para pequeños proyectos. Hemos buscado también cooperación internacional para los montos más grandes. Eso es muy difícil porque todos estamos viviendo diferentes coyunturas. Y ahora el INS, por ejemplo, nos dio una donación de $1 millón con el que vamos a hacer el sistema contra incendios sobre el escenario. Eso baja el riesgo, es un proyecto de seguridad humana. Con el ICE estamos entrando en conversaciones para ver si podríamos avanzar con ellos y con Hacienda en el cambio del sistema eléctrico sin la integralidad que demanda, porque el problema del teatro es que si nosotros cambiamos el cableado tenemos que pensar en soluciones de las obras pictóricas, porque todo está vinculado. No podemos solamente cambiar los cables y bajar, no, cuando se bajan las obras se tienen que restaurar y cuando se vuelven a colocar se tienen que restaurar y el espacio de tiempo para hacerlo es muy corto porque tenemos un país muy húmedo. Entonces las obras no pueden estar desprendidas mucho tiempo porque cambia su composición. Entonces toda esa complejidad son capas y capas y capas que si formamos, informamos y educamos, no van a dejar de ser igual de costosas, pero por lo menos van a ser más comprendidas. Un poco eso. Muchísimas gracias, doña Karina. Sí, el tema del préstamo todavía es un tema que como ciudadana me duele profundamente, me duele porque además hubo gente detrás de eso desde el sector privado también tratando de hacer cabildeo y no fue posible y eso a veces realmente nos toca muy fuerte a la conciencia ciudadana. Supongo que hay algo todavía mucho más que hacer en ese tema y yo creo que también la formación de los diputados, la sensibilización, el cabildeo permanente en esos temas debe estar presente. Y lo digo porque igual es el riesgo de la Biblioteca Nacional, que tiene el mismo problema de todo lo que es el cambio del sistema eléctrico y que no ha logrado tampoco los recursos necesarios para proteger un acervo histórico costarricense, ¿verdad? Que también echa sus raíces en el siglo XIX y que es un poco parte de lo que es nuestra identidad nacional. Así que bueno, esperemos que, aunque sea de a poquitos, el tema pueda progresar. Muchas cosas se han hecho, entre tanto, en el Teatro Nacional y que tienen que ver con el cambio de todo lo que es la tramoya, porque yo estuve arriba en el techo viendo los cables de mecate que habían antes, ¿verdad? Todo el sistema de cableado de mecates. Ujú. Y son una obra artística porque es fabuloso ver el orden y la perfección con que están montados. Sí, entonces veo que no hay más intervenciones. Agradezco muchísimo a las personas que sacaron su tiempo. Yo sé que este tiempo para muchos de nuestros colegas que están como locos es así como excepcional, así que tómenselo como el regalo de Navidad. Me permito recordarles que la mayoría o una buena parte de nuestros conversatorios se están subiendo a un repositorio público de manera que hagan propaganda para que otras personas puedan ver este conversatorio que va a estar en ese repositorio público, porque es una manera en que todos aprendemos y compartimos ese conocimiento. No quisiera cerrar sin agradecerle a doña Karina el tiempo, el privilegio de escucharla, de
reafirmar, de confirmar el valor que tiene el Teatro Nacional para los costarricenses y que esta sea una incitativa para que lo visitemos con mayor frecuencia. Que tengan los que estamos de este lado muy buenos días y los que están un poco más lejos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Salguero.